como ya hemos visto en los videos anteriores, los liberales fueron quienes, a través de la sangre de las clases populares, establecieron un nuevo orden social, nuevo orden que dio incluso origen a lo que se conocía entonces como ciencias del espíritu, hoy ciencias sociales. Origen que se dio por la necesidad de crear una nueva estructura social, y es aquí en donde toda la maquinaria intelectual burguesa, al servicio del capitalismo, ideó la forma de continuar con la opresión de los menos favorecidos, pero no de forma explícita, sino que la llamaron libertad individual. Vamos a dar un vistazo a la forma de cómo se justifica la dominación y el control a través de una falsa idea y una falsa sensación de libertad. Como explicaba en uno de mis videos anteriores, en donde hablo acerca de dinero, que si no lo has visto te invito a que lo veas, está muy bueno y muy interesante, además de que nos ayudaría a comprender más este video. Se crea un estado de escasez artificial que nos obliga a elegir libremente un trabajo para poder producir. Para el capitalismo, esto hace posible el ejercicio pleno de la libertad. Es decir, para el capitalismo, nuestra libertad se reduce a la libre elección del trabajo. Sin embargo, esto pareciera no tener sentido, y efectivamente no lo tiene, porque ¿cómo podría ser libre si me veo en la obligación de trabajar y vender mi tiempo de vida a una fábrica para poder afrontar una escasez que no existe? El destino al que inevitablemente nos lleva la libertad personal bajo el dominio del individualismo económico es lo que podemos ver en las primeras ciudades industriales, que eran ya para esta época los primeros síntomas de este gran mal. La mayoría de las personas vivían en condiciones de maltrato. Los hijos eran destrozados en las minas y en los molinos, mientras que los padres vivían en la pobreza, ignorancia y en la enfermedad. Aquí la libertad para el disfrute de los derechos, para el gasto del dinero que quisieran o elegir la educación que desearan, se transformó en un horrible escarnio, la peor forma de humillación. Las libertades legales son compatibles con los extremos de explotación, brutalidad e injusticia. Podemos decir con esto que la libertad de los lobos ha significado la muerte de las ovejas. Como pudimos ver en el video pasado, las revoluciones burguesas se pueden resumir en que un pueblo o un individuo pueden liberarse de una opresión para simplemente caer en otra. Para la realización de la libertad, se requiere no solo la liberación de un yugo, sino también crear las condiciones sociales para que ésta pueda existir. Lo que acabo de exponer me recuerda una frase de la novela Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, que dice lo siguiente: nosotros los convenceremos de que solo serán libres cuando deleguen en nosotros su libertad y se nos sometan. Con respecto a esta frase, simplemente dejaré que ustedes saquen sus propias conclusiones. Los tiranos, a diferencia de lo que se podría llegar a pensar, no rechazan la libertad, pero sostienen que el pueblo no está listo para ejercerla. Se preguntaba Rousseau en su momento: ¿cómo una multitud ciega que con frecuencia no sabe lo que quiere, porque rara vez sabe lo que le conviene, acometería por sí misma una tarea tan grande y tan difícil como es un sistema de legislación? Para Rousseau, el pueblo por sí mismo quiere el bien, pero no siempre lo ve. Hay que hacerle ver los objetos tal cual son, por lo cual Rousseau cae en la ilusión de que se necesita un legislador que posea una inteligencia superior, la cual le permita observar todas las pasiones humanas, pero sin sentir ninguna. Este pensamiento me recuerda mucho al positivismo científico, que soñaba con una ciencia todopoderosa, sin el influjo del contexto social, lo cual tuvieron que corregir con el tiempo. En el caso de Rousseau, tampoco es diferente. No existe en el mundo, ni existirá, ninguna persona con las capacidades que éste describe. Pero Rousseau no nos describe la verdadera naturaleza de este legislador.
Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto y a un ritmo tan acelerado que ni siquiera somos capaces de asimilar sus avances, tanto así que hoy en día no podemos vislumbrar hacia dónde nos lleva y aún así seguimos encantados con ella. Para nuestros días estamos más cerca que nunca de la creación de una inteligencia artificial, si es que no existe ya y no nos han contado, como con el 90% de las cosas que pasan en este mundo y fuera de él. Por lo cual yo me pregunto y aprovecho la oportunidad para preguntarles: ¿es posible que el sueño de Rousseau, de un legislador que comprenda todas las pasiones humanas sin sentir ninguna, pueda haberse materializado con la forma de esta inteligencia artificial? Y aquí quiero traer a colación un ejemplo que vi en una serie que se llama History 101 de Netflix, en la cual en su capítulo número 6, que se titula precisamente Robots, nos lanzan un comentario muy sutil acerca de cómo el nuevo orden mundial se podría llevar a cabo después de la creación de esta inteligencia artificial y de la singularidad, que es cuando la inteligencia artificial supera la inteligencia humana. Así que ahí les dejo para que le echen un vistazo y reflexionemos al respecto. Continuando con lo que nos interesa en este video, en la definición de libertad de Rousseau se da mucha importancia a las instituciones que llamaremos normalizadoras, desde la familia, pasando por la escuela, las fábricas, el ejército, hasta los hospitales mentales. Para Rousseau, la libertad solo puede otorgarse si los individuos han sido formados y educados mediante la disciplina, para imponer un orden civil con el objetivo de que la libertad de cada uno sea compatible con la de otros. Para que esta idea de libertad funcione, este orden civil debe venir acompañado con la justicia distributiva. De lo contrario, para quienes carecen de los medios básicos de vida, el sistema de derechos que garantiza la libertad pierde todo su sentido, porque ¿qué es la libertad entonces para aquellos que no pueden usarla? Mientras que para quienes tienen suficientes recursos, más de los que necesitan, esos derechos les permiten disfrutar la, entre comillas, libertad, a expensas de otros. La libertad es un atributo fundamental del ser humano, cuyo ejercicio solo es posible y aceptable si se establece un orden civil justo. Podemos atestiguar hoy que la libertad sin justicia distributiva es un engaño. Los derechos civiles y los derechos políticos se reducen a un mero formalismo burgués que justifica la dominación sin rostro del capitalismo. Podemos ser testigos en nuestro día a día que el individualismo es el rey de nuestra sociedad, pero antes de continuar, hagamos una parada en lo que hoy vemos como consecuencia de esta protección o reivindicación del ámbito privado. Cada uno retirado en su burbuja, vive como un extraño al destino de los demás. La familia y los amigos forman para el individuo toda la especie humana. Sobre nosotros, como sujetos individualizados, se alza un poder que se encarga solo de asegurar nuestros goces. Con una máscara de bondad, se asemeja a un padre que procura el cuidado de los suyos hasta que estos alcancen la mayoría de edad. Pero al contrario, su objetivo es fijarlos de manera irrevocable en la infancia y quiere que los ciudadanos gocen con tal de que no piensen sino en gozar. Refugiarse en lo privado genera aislamiento, lo que produce que los individuos queden sin armas con las que defenderse frente a los poderes sociales. Esta es la característica principal de las formas de dominación impersonales, indirectas o sin rostro, como prefiero llamarlas, propias del capitalismo. En otras palabras, la retirada de la sociedad a lo individual nos provee de una falsa sensación de libertad y seguridad. Para terminar, podríamos denominar el actual sistema como una tiranía, cuyo éxito radica en la ilusión de la destrucción de las cadenas que nos mantienen aislados,
a través de la homogeneización mercantil, de la cual hablaré con mayor detalle en el siguiente video de esta serie. Sin embargo, y a pesar de esta homogeneización, se nos impulsa a mantenernos dentro de nuestro ámbito privado, donde debemos valernos por nosotros mismos, aunque la mayoría de las veces sin las herramientas óptimas. Es por esto que, para que el ámbito privado sea funcional a la libertad individual, debe existir un control sobre el poder político, pero este control debe ser ejercido por la ciudadanía, ya que actualmente el control sobre este poder lo ejercen las personas con mayores recursos económicos, que solamente se preocupan por mantener su hegemonía y el status quo, sin importarles que el resto de la población esté comiendo mierda. Es lo que John F. Kennedy denominaría el Deep State o Estado profundo o gobierno en las sombras, como lo prefieran llamar. Por esta misma razón, debe existir un control ciudadano sobre cada uno de los poderes sociales que existen, principalmente sobre el poder económico, que es el que hoy mueve desde el más pequeño hasta el más grande de los engranajes de esta maquinaria que llamaremos sociedad capitalista. Oigan, no se vayan todavía. Ya que tengo nuevamente sus atenciones, quisiera aprovechar esta oportunidad y robarles un minuto más de su tiempo antes de que nos vayamos a hacer cualquier cosa para, en primer lugar, darles muchísimas gracias por ver estos videos y apoyar este proyecto que apenas está empezando. Y también para ofrecerles tal vez una disculpa por errores que hayan podido haber en la edición de estos videos, principalmente en las partes en las que salgo yo en cámara, que tal vez los colores están un poco raros. Sin embargo, son cosas que pasan cuando uno apenas está aprendiendo y bueno, lo importante en este momento es mejorar y utilizar muchísimo mejor las herramientas para darles siempre a ustedes la mejor experiencia. Entonces, no siendo más de mi parte, creo que ahora sí los dejaré partir en paz. Que tengan un feliz resto de vida y por favor no olviden suscribirse al canal, darle like, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con el perro, con cualquier persona que se les atraviese y nos veremos en la próxima. Que tengan un feliz resto de vida. Adiós.